La leyenda del Zenin de Gaia. Fase 2, la búsqueda de Sephiroth. Arch 5, explorando el nuevo mundo. Capítulo 21, definido por el pasado. El continuo plink, plink de miles de pequeñas gotas de lluvia que golpearon el gran camión de movilización de tropas de Shinra creó una sinfonía de staccato cuyo único acompañamiento era el fuerte retumbar de los motores y el golpe agua y barro volando de él en todas las direcciones. Mirando fuera de las aletas de apertura en la parte posterior, un pie colocado en el labio del tronco mientras se inclinaba para encuestar la escena, Cloud de Strife no pudo mantener la sonrisa emocionada fuera de su rostro. No porque estaba lloviendo, no le importaba la lluvia de una forma u otra. No, estaba emocionado porque una vez más estaba en otra misión, otra aventura. Comillas, seguro que está lloviendo duro, comentó Cloud antes de darse la vuelta. Dentro del vehículo ligeramente envejecido, todos sus camaradas estaban sentados en las cajas de equipo atornilladas. 3 de ellos eran soldados de infantería Shinra estándar, uno que conducía el camión, mientras que los otros 2 estaban sentados en la espalda con él. El último miembro, sentado con los brazos cruzados mientras se apoyaba contra una de las encuestas que sostenía la parte superior del lienzo verde del camión, no era otro que Sephiroth, famoso héroe de la guerra de Butai y el legendario soldado. Sephiroth era un hombre muy alto, casi una cabeza más alta que la nube. Sus rasgos y tono de piel eran justos, dándole una apariencia ligeramente afeminada. No esa nube o cualquier otra persona diría eso a su cara, ni siquiera en broma. El legendario soldado llevaba un largo abrigo negro con pauldrons plateados, botas negras y ropa negra. La parte superior de su ropa está abierta para revelar su cofre, con sus tirantes de cuero con tirantes sobre ella. El cabello de Sephiroth era largo y plateado con su flequillo separado a ambos lados de su cara. Quizás sus características más inusuales eran el gato verde como los iris. Fue bueno volver a trabajar con Sephiroth, reflejado Cloud. No había trabajado con muchos de los otros soldados, y de los pocos que tenía, era el que había admirado al decidir que quería unirse a Soldier que más confiaba. Había pasado por más con Sephiroth que cualquier otra persona durante su tiempo en soldado. Tampoco me dolió que el hombre fuera considerado la persona más fuerte en Soldier. Cada oportunidad de trabajar con el hombre fue solo un paso más para superarlo. Oye, todos tenían un gol, y este era suyo. Un ligero gemido de tambaleo llamó su atención hacia el hombre de infantería Shinra más cercano a él. A pesar de que Cloud no podía ver más allá del casco del hombre, lo poco que vio fue parecer un poco verde. Cuando el camión golpeó un bulto particularmente desagradable y se tambaleó hacia un lado, el soldado de Shinra sostuvo una mano en la cara, como si pudiera lanzar su almuerzo en cualquier momento. Comillas, oye, ¿cómo estás aguantando?, preguntó Cloud mientras caminaba hacia el hombre, colocando una mano sobre el hombro del hombre infantería. Se preocupó ligeramente cuando vio al hombre comenzar a ponerse en seco, como si estuviera tratando de mantener el almuerzo bajo y solo hubiera tenido éxito. No sería para uno de sus hombres enfermarse en una misión tan importante. El soldado lo miró sorprendido, antes de agitarlo. Comillas, estoy bien. El hombre no parecía demasiado convincente, especialmente cuando golpeó otro bulto y se agarró una mano a la boca nuevamente, mientras hacía sonidos de retching. Cloud hizo una mueca, pero sabiendo que probablemente era un orgullo para el hombre de infantería, decidió no decir nada sobre cómo probablemente debería tomar algo de medicina para el mareo. En cambio, Cloud simplemente asintió y dijo, ojalá pudiera simpatizar, pero nunca he tenido un mareo. El hombre solo asintió con la cabeza antes de intentar mantener su almuerzo nuevamente. Cloud miró al hombre de infantería por un momento, luego suspiró cuando comenzó a caminar de un lado a otro a través de la bodega. No era muy grande, por lo que había muy poco espacio para que realmente pasara, pero de todos modos logró. Caminó desde un extremo del espacio de 6 pies, luego giró alrededor de la cara y comenzó a caminar hacia el otro lado cerca de las aletas abiertas. Era un proceso que comenzó a repetir una y otra vez, y estaba seguro de que estaba haciendo que algunos de los que estaban en el camión con él molesten, pero simplemente no pudo evitarlo. A decir verdad, estaba demasiado emocionado para sentarse quieto. Fue cuando volvía hacia la parte trasera del camión que otra voz hablaba. Comillas, Ei. En cuanto a Cloud se encontró mirando a Sephiroth, quien finalmente se había movido desde donde estaba apoyado contra la encuesta. Se deslizó sobre la caja en la que estaba sentado, moviéndose hacia el borde para poder poner los pies en el suelo con un golpe aburrido. El mejor soldado que jamás haya existido volvió a cruzar los brazos y le dio a la nube una apariencia divertida y ligeramente reproche. Comillas, establecer. Una nube ligeramente tímida regresó al centro de la bodega.
Estaba quieto, pero solo por un momento antes de comenzar a hacer sentadillas. Una gran sonrisa se dirigió a su rostro cuando dijo, me dieron una nueva materia para probar. No puedo esperar para usarlos. Sephiroth emitió una risita muy suave, sacudiendo un poco la cabeza mientras miraba a la nube. Al igual que un niño, dijo, su tono plagado de diversión. A pesar del aura compuesta que emitió el hombre mayor, parecía encontrar las travesuras del otro soldado intrigantes. Sephiroth nunca fue una de las palabras, ni acciones inanidas como las que su contraparte estaba tomando, simplemente no estaba en su naturaleza. Siempre estaba tranquilo, fresco y recogido. Eso no significaba que no hubiera algo divertido en ver a otros actuar como un niño en un azúcar alto, solo que él mismo nunca había sido uno para actuar. Cloud simplemente sonrió. Sintió que tenía derecho a estar emocionado, y no solo por la nueva materia que iba a probar. Aunque dejó de hacer escuadrones y decidió que, si iba a hacer algo, bien podría ser productivo. Mirando nuevamente a Sephiroth, preguntó, comillas, ¿nos vas a dar un informe? Comillas, esta no es una misión típica, comenzó Sephiroth, su tono tan tranquilo y compuesto como siempre. Solo alguien que lo conocía bien podía detectar el toque de acero en su voz. Siempre estaba allí, pero tendía a variar según la situación. Solo la nube podía detectarlo, y por la forma en que hablaba el otro soldado de primera clase, esta misión probablemente iba a ser un poco más complicada que algunos de los otros en los que habían estado. Comillas bien. Una sonrisa divertida se dirigió a la cara del soldado de cabello plateado. Comillas, ¿por qué dices eso? Una expresión seria cruzó la cara de la nube mientras miraba hacia otro lado. Sus ojos se encontraron mirando fuera del camión nuevamente, observando la lluvia golpeando contra el camino fangoso que conducían. Era una vista melancólica, pero Cloud no dejó que eso lo molestara. Comillas, me uní a Soldier para poder ser como tú. Pero para cuando hice de primera clase, la guerra ya había terminado. Mis grandes esperanzas de convertirme gran misión. La nube se detuvo por un momento, antes de volver a mirar al único otro miembro del soldado en el camión. Digamos, ¿cómo te sientes al señor Sephiroth? Sephiroth levantó una ceja con el rubio de cabeza puntual. Comillas. Pensé que querías una sesión informativa. Cloud se rascó la parte posterior de su cabeza con una sonrisa ligeramente tímida mientras Sephiroth tuvo que rodar los ojos. Mientras el soldado rubio regresaba hacia el centro del camión, el miembro de cabello plateado de su grupo comenzó a reiniciar su informe nuevamente, nuestra misión es investigar un antiguo reactor de Mako. Ha habido informes de su mal funcionamiento y produciendo brutal. La criatura primero. La nube frunció el ceño, cruzando los brazos mientras miraba hacia el suelo. Su pie izquierdo aprovechó ligeramente los paneles de acero a continuación, creando un sonido de golpe aburrido pero acelerado. Después de un momento o dos, volvió a mirar a Sephiroth. La criatura brutal. ¿Dónde? Comillas, el reactor Mako en Nibelheim. Comillas, Nibelheim. Cloud parpadeó, como si realmente no hubiera registrado la palabra. Después de varios segundos, sus ojos se abrieron de sorpresa. De ahí es de donde soy. Comillas, Sephiroth miró el rubio especulativamente. Coma ciudad natal. El hombre podría haber dicho más, pero antes de que pudiera volver a abrir la boca nuevamente, el camión hizo una parada abrupta como si se hubiera encontrado con algo. La nube tropezó por un momento cuando los dos soldados de infantería Shinra casi se cayeron de sus asientos. Sephiroth frunció el ceño cuando fue empujado ligeramente, pero extendió la mano con una mano y agarró la caja de la que estaba sentado encima. El soldado Shinra que conducía el auto giró, y con voz frenética dijo, «Señor. Algo extraño se estrelló contra nuestro camión». Sephiroth, con una calma que la mayoría de la gente encontraría imposible de lograr en esta situación, se puso de pie. Su mano izquierda extendió la mano y agarró su espada, la famosa espada, Masamune, un Nodachi de 7 pies de largo, desde donde se inclinó contra la pared. Dejó que la espada larga gigante descansara contra su hombro cuando comenzó a caminar hacia la salida con pasos tranquilos y medidos. Comillas, ese sería nuestro monstruo. Cloud, después de asegurarse de que su espada estuviera atada segura a su espalda, se apresuró a su compañero para esta misión. Corrió hacia la salida trasera, su pie aterrizó sobre el labio del camión y usó su impulso y fuerza de la pierna para salir del vehículo y al aire. Aterrizando en el suelo con fuerza, con agua salpicando en todas las direcciones, Cloud se empujó rápidamente usando el impulso ganado de su caída para acelerar. Se encontró con Sephiroth,
que ya estaba en su postura de batalla habitual, Masamune se sostuvo sobre su hombro izquierdo en un agarre de doble mano con la cuchilla inclinada en un ángulo de 45 grados hacia el suelo. El monstruo al que se enfrentaron era grande. Las escamas verdes cubrieron la mayor parte de su cuerpo, la excepción es que es un vientre, que estaba cubierto de carne blanca. Su cuerpo era grande, con dos alas grandes que sobresalen de su parte posterior cerca de la cabeza, alas de espeluznante amarillas con escamas verdes que cubren las extensiones en forma de garra que actuaron como la fuente de propulsión de las alas. La cabeza estaba inclinada, reptiliana, con iris verdes feroces y brillantes, dientes afilados en forma de sierra y un par de cuernos que sobresalían de cada lado de su cabeza. En el otro extremo, una cola poderosa y gruesa salió de su parte trasera, las crestas irregulares que parecían algún tipo de sierra de pirateo sobresalió desde la parte superior, fluyendo hacia abajo en su cola que terminó en una punta afilada. Un par de grandes patas traseras musculosas extendidas a cada lado, y un par de brazos gruesos salieron cerca de su cuello justo debajo de las alas. Ambos estaban arañados, los implementos de aspecto afilado eran casi la mitad de la nube. El tamaño general del dragón era grande, casi 15 veces más grande que el humano promedio, enano nubes y Sephiroth, que parecían simples hormigas en comparación. Cloud respiró profundamente de su boca, explotando un gran respiración estresado mientras se preparaba para la batalla. De pie al lado de Sephiroth mientras se metía en una amplia postura con un agarre de dos manos en su espada. Él miró a su oficial al mando por la esquina de sus ojos, una pregunta que se mantuvo dentro de ellos. El soldado de cabello plateado los notaron fácilmente. Comillas, cúbreme. Ni siquiera reconociendo la orden con un asentimiento, pero tanto sabiendo qué hacer, Cloud y Sephiroth cobraron a la gran bestia ante ellos. Habían trabajado juntos con la frecuencia suficiente para que ninguno de los dos realmente necesitaba hablar mucho para transmitir lo que querían que el otro hiciera. Era una fuente de orgullo para la nube, ya que era la única persona que Sephiroth parecía confiar tanto. Sephiroth estaba a la cabeza, sus movimientos rápidos y precisos mientras se dirigía hacia su oponente mucho más grande. El dragón lo vio, contuvo una gran respiración y exhaló una ondulada corriente de fuego. El incendio naranja rojizo siseó, vapor saliendo de él a medida que las miles de moléculas de agua golpean la fuerza intangible y vaporizaron en menos de un instante. Sephiroth ni siquiera se detuvo. Continuó cargando hacia el gran monstruo con una rapidez que no se pudo encontrar en nadie más. Ni siquiera otro soldado de primera clase. Justo cuando la gran corriente de fuego lo alcanzó, saltó, volando en el aire y volando sobre el ataque. Cloud estaba justo detrás de él y, después de haber visto venir el ataque y conociendo el plan, rodó rápidamente el costado, evadiendo la explosión de fuego que les llegó y quemó la tierra. Se puso de pie y continuó su carga, distrayendo a la criatura mientras Sephiroth descendía desde arriba donde el hombre de cabello plateado comenzaría a luchar en serio. El dragón lo vio, tal como lo planeó. Sus ojos giraban hacia el rubio por tierra. Una mano arañada se levantó, se puso en rodajas y aplasta al soldado de primera clase debajo y terminó su vida. Nunca sucedió. Como un ángulo de venganza desde arriba, Sephiroth se tambaleó desde el aire. Su espada, Masamune, se cortó en un destello brillante de plata. El movimiento fue tan rápido que lo único capaz de verse fue el destello blanco de la cuchilla que vino en forma de múltiples imágenes. El dragón rugió. Una mezcla de agonía y rabia inhumana mientras retiraba su muñón inútil de un brazo. El apéndice faltante aterrizó en el suelo con un chapoteo de agua y un golpe carnoso. La sangre se filtró del extremo cortado, mezclándose con el agua que se acumulaba en el suelo y creaba una gran piscina de rojo en constante expansión. Cuando Sephiroth aterrizó en el suelo con pies ligeros, la nube corría hacia la bestia enojada. Lo vio, y en su furia se movió para deslizarlo con su cola. Al ver esto, el soldado de primera clase de cabello rubio saltó. La fuerza de su cuerpo inferior empujó contra la tierra, enviándolo cohete sobre la cola oscilante. Aterrizó en el gran apéndice, justo al lado de una de las crestas agudas. Se giró, su cuerpo se movía rápidamente mientras corría por los monstruos hacia atrás. Su cuchilla apareció, cortando una de sus alas, cortándola. A medida que la bestia rugió nuevamente, comenzó a temblar, intentando que es todo desalojarlo de su parte. Cloud tropezó un poco, pero aguantó empalando su espada en el enorme dragón. Esto, por supuesto, hizo que se volviera aún más enojado. Sin embargo, no podía hacer nada para tratar de desalojar al hombre de pie sobre él y meter una espada en su espalda. Ni siquiera tuvo la oportunidad. Cuando Cloud había cortado su ala, Sephiroth ya se estaba moviendo.
Navegó hacia la cabeza de la criatura con velocidad sin precedentes. Su espada se movió mientras la balanceaba, la larga cuchilla cortaba el estrecho a través del grueso cuello de la criatura. Las escamas, el músculo y el hueso se cortaron tan fácilmente como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Navegando por el aire, Sephiroth aterrizó en el suelo a unos metros de distancia agachándose, el brazo de la cuchilla se extendió detrás de él. Por un momento, no pasó nada. El dragón estaba quieto. Luego, con un sonido resbaladizo y repugnante, la cabeza de los monstruos grandes se cayó de su cuerpo, aterrizando en el suelo con un ruido sordo. El cuerpo pronto lo siguió, sus piernas y brazos dándose. Se desplomó al suelo con un batido ensordecedor. Es el cuerpo estremecido. Le dio una contracción, luego dos. Y luego, estaba quieto. Cloud dio un suspiro de alivio. Por mucho que disfrutara de un desafío, siempre se alegró cuando terminó la lucha. Sacando su gran espada de Buster del cuerpo de los dragones ahora muertos. Miró un poco en la sangre que ahora cubría su cuchilla, corría por los lados como tinta roja resbaladiza. Se necesitaría una buena cantidad de limpieza y pulido para eliminarlo todo, incluso con el agua de lluvia que golpeaba la cuchilla de acero que lavaba la peor. Sin molestarse en cubrirlo sobre su espalda, la nube levantó la cuchilla y puso el extremo plano sobre sus hombros. Se acercó al borde de la bestia, dio un solo paso y cayó al suelo debajo. Hubo un chapuzón, la nube se agachó cuando varias gotas de agua se elevaron en el aire donde sus pies tocaron el suelo. Luego se puso de pie y caminó hacia donde Sephiroth estaba examinando la cabeza cortada de los monstruos. Cuando la nube se detuvo al lado del soldado de cabello plateado, preguntó, ¿Comillas qué piensas? Comillas definitivamente es más fuerte que la mayoría de los monstruos que he enfrentado, determinó Sephiroth decisivamente. Nube resoplada. Puede ser más fuerte, pero eso no impidió que Sephiroth lo matara con la misma facilidad que hizo todo lo demás. El soldado de cabello plateado ignoró a sus camaradas de diversión por el momento y, con un guiño hacia el cuerpo de las bestias, dijo, y más feroz también. Me recordó a algunos de los monstruos que he luchado que tienen la capacidad de entrar en un berserker afirma. Comillas parece que los informes fueron correctos, entonces. Comillas sí, murmuró Sephiroth, un tono extraño en su voz. La nube no podía hacer cabezas o colas de lo que significaba. Los ojos del soldado mayor se entrecerraron. Pero sospecho que hay mucho más en estos ataques de monstruos que los informes dijeron. Comillas, ¿qué quieres decir? Sephiroth miró a Cloud, sus iris como gatos perforaron el rubio y lo sostienen en su lugar. Con voz grave, el legendario soldado dijo, quiero decir que esta misión puede ser mucho más difícil de lo que originalmente pensamos. LGNS. Comillas entonces Sephiroth realmente es tan fuerte como dicen habló Naruto, un tono interrogador en su voz. Mientras Cloud y los demás lo miraron, Aerith simplemente levantó la cabeza del hombro para mirarlo, él se encogió de hombros y dijo, he escuchado muchas historias sobre Sephiroth cuando estaba levantando cualquier información que pude encontrar en Shinra. Cloud asintió cuando respondió la pregunta del shinobi, la fuerza de Sephiroth es irreal, en un nivel que la mayoría nunca podría comprender. Puedo garantizar que sea mucho más fuerte en la realidad que cualquier historia que habrías escuchado sobre él. Naruto frunció el ceño, cuanto más escuchaba sobre este Sephiroth, más recordaba las historias en las que había crecido sobre el shinobi más fuerte de su pueblo, Senju Asarima, el hombre que había sido aclamado como el shinobi más fuerte desde el Rikudou Sennin. Al igual que el Sodai Hokage, Sephiroth casi se consideró un mito, sostenido como una figura con habilidades cercanas a los dioses, muchas personas lo consideraron el héroe más grande de todos los tiempos, o este mundo equivalente al hombre Bojie. Por supuesto, dadas algunas de las otras cosas que escuchó sobre Sephiroth, la personalidad del hombre le recordó mucho más a Uchiha Madara que a Senju Asarima. Se estremeció, esperando a Dios que este hombre no fuera tan fuerte como Madara. El revivido patriarca de Uchiha había sido una perra para pelear, y más de una vez, Naruto casi había sido asesinado por ese hombre. Entonces, ¿dónde entras? Preguntó Aerith, mirando la nube con curiosidad brillando en sus orbes esmeraldas. Comillas a mí la nube parpadeó por un momento. Cuando Aerith asintió, pasó una mano por su cabello y dijo, estaba hipnotizado por la forma en que Sephiroth luchó. Solo Naruto notó la expresión de la cara de Tifa mientras Cloud hablaba, aunque no comentó al respecto. Al darse cuenta de que el ex soldado iba a comenzar la historia nuevamente, Aerith volvió a colocar la cabeza en el hombro de Naruto, sus manos jugando ociosamente con sus dedos mientras se acurrucaba de regreso a él mientras Cloud continuaba su historia. Y luego llegamos a nivel EIM. LGNS.
Nibelheim. Era la esencia absoluta de una pequeña ciudad rural. Rodeado por las paredes de los altos acantilados de la cordillera de la montaña, estaba construido en el costado de la pequeña y pintoresca ciudad. Emergía la sensación de un puesto avanzado demasiado amigable y hospitalario en lugar de una ciudad. Había muy pocos edificios, todos en un estilo occidental muy básico, techos rojos de azulejos, paredes de yeso con un marco de madera, algunos tenían una historia de alto y otras tenían 2 pisos. La mayoría de ellos tenían una chimenea y todos tenían tuberías que sobresalían del suelo que salía y corría por las paredes. Eran tuberías de agua, muy probablemente conectadas al pequeño molino de viento en el centro de la ciudad que tenía una gran tubería que salía de la parte posterior y estaba unida a una estructura de madera que se parecía a una versión muy básica de un tanque de agua. De todos los edificios a la vista, la mayoría de ellos parecían ser casas, también había una posada, una tienda y un herrero, pero eso fue todo. El edificio más destacado que se podía ver, y el único que no parecía que realmente perteneciera a la pintoresca aldea fue el Sinra Manor, una gran mansión abandonada en las afueras de Nibelheim. Era una gran estructura hecha de cemento y ladrillo en lugar de yeso, rodeado por una gran pared de tono de tierra con una puerta. Si bien el tamaño y la presencia de la mansión pueden haber inspirado en un momento asombro en aquellos que lo miraron, ahora simplemente hizo que las personas se estremecieran de miedo mientras se preguntaban sobre los muchos acontecimientos extraños que podrían haber ido detrás de esas puertas. Esto puede haber tenido algo que ver con el hecho de que la mansión ahora parecía algo directamente de una novela de H.P. Lovecraft. Las paredes de la gran mansión de 3 pisos estaban agrietadas y corroídas con la edad y el desuso, los paneles de vidrio tan manchados que ya no podían ver a través de ellas, lo que demuestra que nadie había estado allí desde que fue abandonado hace tanto tiempo. Todo sobre la mansión gritó en ruinas y sin usar. Algunas personas simplemente dirían que es un aspecto digno de horror gritado embrujado. Cuando Sephiroth, Cloud y los 2 soldados de infantería Sinra que estaban bajo su mando se detuvieron por el camino de tierra cerca de la entrada, el soldado de cabello plateado se volvió hacia su compañero. ¿Cómo se siente?, le preguntó a Cloud con una sola ceja peculiar en curiosidad. Es tu primera vez que vuelve a tu ciudad natal en mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente? Había algo sobre la forma en que Sephiroth dijo que, una ligera amargura a su tono que hizo que la nube se sintiera un poco preocupada. Las siguientes palabras del hombre confirmaron que el mejor soldado probablemente se sentía un poco envidioso. No lo sabría, ya que no tengo una ciudad natal. ¿Qué pasa con la familia? El nombre de mi madre es Genova. Ella murió poco después de que yo nací. Mi padre. Cloud hizo una mueca un poco cuando el hombre comenzó a reír. No fue una risa de alegría o ningún tipo de emoción, sino una risa hueca que había escuchado en aquellos que les habían perdido algo. No podía imaginar lo difícil que debe ser en Sephiroth haber crecido sin una madre. Los espadachines de cabello plateado sacudieron la cabeza antes de suspirar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Volviendo a su persona del hombre que había sido conocido como el héroe de la guerra de Butai, Sephiroth se volvió hacia la ciudad. Muy bien, vamos. LGNS. Espera un minuto. En la interrupción de Barret, todos se volvieron para mirar al hombre grande que tenía un ceño grande casándose con su rostro, arrugando sus cejas y haciendo parecer que estaba frunciendo el ceño. No es que Barret no siempre pareciera que tuviera el ceño fruncido, pero esta vez fue porque el hombre obviamente estaba en un pensamiento profundo. ¿No es eso? Cloud, Naruto, Aerith y Tifa miraban a Barret mientras su rostro se volvía un ligero rojo al pensar demasiado. Todos no pudieron evitar preguntarse si el hombre podría combustir por tratar de pensar con fuerza. Excepto por Red 13, ni siquiera estaba prestando atención al gran hombre negro, más allá de sus oídos que se paveaban ligeramente ante la pregunta del hombre. El nombre de la madre de Sephiroth. La cara del hombre se arrugó aún más, haciéndolo parecer estreñido. Era una mirada decididamente cómica y Naruto tuvo que morderse el labio para evitar hacer un comentario despectivo al respecto. Afortunadamente no tuvo la oportunidad de decir nada. Antes de que pudiera hacer un comentario, la mirada en la cara de Barret se aclaró y una expresión de realización le cruzó la cara. Recuerdo a Genova. Ese es ese maldito asfalto sin cabeza viviendo en la construcción de Sinra. Así es, dijo Cloud con un asentimiento. Barret comenzó a asustarse ligeramente por esta realización particular. Naruto y Aerith compartieron una leve mirada de alarma. Los ojos de Tifa se habían ampliado ante las noticias y su cuerpo se había rígido en su asiento. Solo Red 13 parecía estar tomando bien las noticias. O al menos,
Así es como se veía. Era difícil saberlo con su cara felina. Barrett, ¿podrías calmarte y dejarnos escuchar lo que la nube tiene que decir? Puedes hacer preguntas más tarde. Barrett detuvo su gesticulante salvaje para mirar a Tifa sorprendido. Tifa, solo era. Sin embargo, Tifa lo estaba ignorando cuando ella se volvió hacia la nube con una sonrisa forzada. Está bien, Cloud, continúa. Aerith sonrió cuando dijo, comillas, es la reunión de los amigos de la infancia. Cloud sonrió. Estaba realmente sorprendido con Tifa. LGNS. La ciudad estaba tranquila. Todos deben estar en sus casas, temerosos de salir debido a los monstruos. No, tal vez nos tengan miedo. Apóstrofo. Cloud estaba con Sephiroth a las afueras de la posada, una estructura básica de 2 pisos con varias ventanas en el segundo piso, que se extendió pasó el primer piso como si fuera una parte de la arquitectura que se agregó como un pensamiento posterior. Estaba detenido por un conjunto de vigas de madera. El lugar no era mucho para mirar, no en comparación con las muchas otras maravillas arquitectónicas que había visto mientras trabajaba para Shinra, pero aún así era agradable de una manera hogareña que la nube encontró relajante. A pesar de su falta de características distintivas o atractivas, el más joven de los 2 miembros del soldado no pudo evitar sentirse más cómodo aquí que los otros lugares que había estado. Tal vez era algo en el aire. O tal vez esa fue solo la sensación de nostalgia que sintió al estar en casa después de tanto tiempo. Comillas, partemos hacia el reactor al amanecer. Asegúrese de dormir mucho, dijo Sephiroth, el tono en su voz que Cloud sepa que esto era un pedido. Incluso cuando no estaba en peligro real, el hombre claramente prefería permanecer en su modo de misión tanto como sea posible. Esto no molestó a Cloud, eso era simplemente el modus operandi del hombre mayor, y hace mucho tiempo había aprendido a no dejar que lo afectara. Mientras asintió, el soldado de cabello plateado dirigió su atención a los 2 soldados de infantería con ellos. Comillas, solo uno de ustedes necesita vigilar. Y asegúrese de descansar también. Sephiroth se dirigió hacia la puerta, colocando una sola mano en uno de los pomos de doble puesta de puertas. Hizo una pausa, como si olvidara algo. Comillas, es cierto, murmuró, su ceño frunció el fin de atención. Dando la vuelta, miró a Cloud y dijo, ¿tienes permiso para visitar a familiares y amigos, si así lo deseas? Dicho esto, Sephiroth abrió la puerta y se abrió paso. La nube estuvo fuera de la posada durante varios segundos, durante el cual un joven con cabello castaño, con una camisa de manga larga blanca con las mangas enrolladas, tirantes negros y pantalones marrones con botas de trabajo corridas hacia la posada. Estaba sosteniendo una cámara. Cuando Cloud se volvió hacia él, el hombre parpadeó, miró el uniforme del rubio y luego sonrió. Así que es cierto, el soldado está aquí. Escuché que el héroe Sephiroth se acercaba, así que preparé mi cámara. Quiero tomar una foto de Sephiroth luchando contra un monstruo. Quiero que sea una toma memorable. Comillas, bueno, buena suerte con eso, dijo Cloud, resistiendo el impulso de reírse ante la idea de que Sephiroth permita que alguien tome instantáneas de él mientras luchaba contra monstruos. Mientras el hombre estaba acostumbrado a tomarle una foto durante eventos importantes, como el final de la guerra con Butai, nadie podría llamar exactamente a Sephiroth fotogenic. El hombre disfrutó de su privacidad. Más que eso, al legendario soldado no le gustó cuando la gente se interpuso en su camino, especialmente cuando estaba en una situación de combate. Así que sí, este tipo no recibiría su foto de Sephiroth en medio de una batalla en el corto plazo. Comillas, oye, tú. Cloud levantó una ceja al hombre mientras lo examinaba. Recostándose hacia atrás, el tipo que sostenía la cámara asintió para sí mismo. Comillas, eres nube, un guiño ligeramente sorprendido fue su respuesta, y el hombre dijo, comillas, ¿en serio? Así que así es, hombre, nube, has crecido para ser un muchacho bonito. Comillas, gracias, supongo, murmuró Cloud, rascándose la parte posterior de su cabeza en una mezcla de sorpresa y vergüenza. Honestamente, no había esperado que nadie lo reconociera ahora que había crecido. Había pasado mucho tiempo desde que había estado en casa después de todo. Y aunque algunas cosas sobre él permanecieron igual, como su cabello, muchas cosas también habían cambiado. Sacudiendo la cabeza, el soldado de cabello rubio miró al hombre y dijo, escucha, todavía es bastante peligroso afuera. Es posible que quieras regresar. Comillas, ok, está bien, el hombre suspiró, levantando su cámara antes de comenzar a caminar de regreso a la casa de la que había salido. Cloud miró la puerta de la posada, luego cerró los ojos. Se volvió, abriendo los ojos nuevamente y encuestando la escena de la paz y la tranquilidad ante él.
Parecía que, a pesar de la amenaza muy real de los monstruos, este lugar aún logró retener su belleza resistente. Finalmente, los ojos de Cloud aterrizaron en una casa muy familiar. Tal vez debería omitir esta parte, no tiene nada que ver con el incidente hace 5 años. Comillas espera, quiero escuchar. Comillas yo también. Fue mucho tiempo desde que habías visto a tus padres, ¿verdad? Comillas cuéntanos más. ¿Viste a tu familia, verdad? No sé si podrías llamarlo familia. Mi padre murió cuando todavía era muy joven. Por eso mi madre vivía solo en esa casa. Ja, sí, vi a mi madre. Mi mamá, ella. Era una mujer vibrante. Cloud caminó hacia la puerta de su casa, en la que recordaba haber vivido con su madre hace tantos años, antes de que se fuera en su viaje para convertirse en miembro de Soldier. Levantando su nube de mano hecha para llamar a la puerta cuando se detuvo. Una sensación de inquietud lo reveló mientras reflexionaba o no lo que estaba a punto de hacer era una buena idea. Su madre todavía vivía allí. Si lo hiciera, ¿qué haría ella cuando lo viera? Estaría feliz de verlo. Enojado porque se había ido durante tanto tiempo sin siquiera enviar tanto como un mensaje para hacerle saber que estaba a salvo. Había tantas preguntas, y ninguna de ellas era preguntas a las que tenía respuestas. Tomó un momento, más tiempo de lo que debería, para que la nube recuperara su rumbo. Podía encontrarse en medio de una zona de guerra y estar completamente desenfrenado por la muerte y luchar a su alrededor. Podrías enviar 100 monstruos detrás de él y él ni siquiera se estremecería. Sin embargo, por alguna razón, la idea de enfrentar a su madre después de haberse ido por tanto tiempo trajo una sensación de miedo y ansiedad que no había sentido ya que era un niño. A pesar de esto, logró recuperar su coraje antes de que pudiera dejarlo. Llamó a la puerta. Comillas próximo la voz familiar sonaba. Era femenino, ligeramente usado con la edad, pero aún muy familiar para él. Él sabía esa voz en cualquier lugar. La puerta pronto se abrió para revelar a una atractiva mujer de mediana edad con cabello rubio vibrante y ojos verdes. Llevaba ropa bastante resistente, botas marrones con pantalones verdes y una camisa del mismo color con las mangas enrolladas. El único otro artículo de ropa que tenía era un delantal blanco. Parpadeó en la nube durante varios segundos, antes de que sus ojos se abrieran. Comillas Hola mamá, dijo Cloud gravemente antes de estar envuelto en un abrazo que solo una madre podía dar. Casi podría considerarse aplastante óseo, salvo por el hecho de que la nube, con su cuerpo reforzado con Mako, era más que capaz de soportarlo. Sin embargo, una persona normal probablemente habría sido aplastada. Comillas bienvenido a casa nube, ella lloró mientras lo sostenía con fuerza. Cloud no podía estar segura, ya que él no podía ver su rostro, pero por la forma en que ella olía ligeramente, él pensó que ella realmente podría estar llorando. Le hizo sentir culpable, nunca le gustó lastimar a los que le importaban, y fue aún peor ya que esta era su madre. Aún así, al menos ella estaba feliz de verlo. Comillas te extrañé mucho. Tomó un tiempo, pero finalmente, Cloud le devolvió el abrazo de la mujer. El saludo cariñoso trajo una ligera paradoja de emociones con él. Por un lado, un hombre adulto completo fue abrazado y mimado por su madre era muy vergonzoso, incluso si no había nadie en este momento para verlo. Esto fue el doble para él, ya que era miembro de Soldier, y uno de primera clase en eso. Por otro lado, esta era su madre, la mujer que le dio a luz, lo crió y alguien a quien amaba profundamente. Ella era una de esas personas que no podía negar cuando quería algo. Era la maldición que todos los niños tenían para la de su madre. El abrazo duró casi un minuto antes de que la mujer de cabello rubio, quien, a pesar de no compartir ninguna característica con la nube, excepto por su barbilla y el color de cabello más estrechos, lo liberó. El suspiro de alivio de Cloud se cortó cuando su madre lo agarró por los brazos y lo arrastró corporalmente a la casa. Comillas H. El soldado rubio tropezó un poco cuando la puerta se cerró detrás de él. Comillas vamos adentro, nube, dijo su madre con una sonrisa brillante. Cloud suspiró, pero una pequeña sonrisa funcionó su camino hacia su rostro independientemente. Fue bueno saber que su madre no había cambiado mucho, si es que lo hizo. Podemos hablar una vez que te acomodes. Él asintió con ella y se tomó un momento para mirar alrededor de la casa. Era pequeño, solo una historia con varias habitaciones, una sala de estar, comedor, cocina, 2 habitaciones y 2 baños. A pesar de su tamaño relativamente poco, la casa proyectó un aura de calidez y comodidad que no había sentido en mucho tiempo. Simplemente no podías tener este tipo de sentimiento a menos que estuvieras en casa. El piso estaba hecho de un cálido mosaico de madera con un acabado barnizado.
Algunas imágenes se alineaban en las paredes y apodos aquí y allá, plantas en macetas, un globo y algunas otras probabilidades y fines. La sala de estar a la que lo arrastró era muy escasa, con solo un solo sofá. Su madre lo ordenó que se parara cerca del fireplace, directamente debajo de una alfombra de hogar, donde ella lo sostenía a la longitud de los brazos. Comillas, ven, déjame verte bien. Había algo ligeramente mortificante en ver a su propia madre analizarte. La madre de Cloud sostuvo su mano en la barbilla, tarareando para sí misma mientras miraba a su hijo arriba y abajo. Hizo muy poco ruido, solo los ocasionales zumbidos y AHS mientras rodeaba al soldado rubio antes de moverse frente a él nuevamente. Después de unos segundos, su madre sonrió. Comillas, te ves tan guapo. Cloud sintió un sonrojo completamente humillante que se formaba en sus mejillas. ¿Realmente, tu madre tuvo que hacerlo, maternal? Casi había olvidado lo mal que se puso su madre cuando estaba emocionada. Su atención fue sacada de su vergüenza y de regreso a su madre cuando ella dijo, comillas, entonces este es un uniforme de soldado. Agradecido por el cambio de sujeto, Cloud dio un pequeño asentimiento. Así es. Comillas bueno, supongo que puedo ver el atractivo que los chicos tendrían en un atuendo como este, dijo al fin. Cloud estaba claro que su madre no estaba de acuerdo con la ropa del soldado. Afortunadamente, tampoco parecía dispuesta a estar en desacuerdo con eso. Sacudiendo su cabeza, una sonrisa se dirigió a su rostro. Has crecido tanto. Apuesto a que las chicas nunca te dejan en paz. Cloud sintió otro suave sonrojo sobre él ante la idea de las chicas. En realidad no, murmuró. A decir verdad, aún no había llegado a una sola fecha. Simplemente no había habido tiempo desde que se había unido a Soldier, y admitiría que la idea de conseguir una novia era más intimidante lo que alguna vez enfrentaría a Sinra. Su madre, sin embargo, no parecía haber terminado con este tema, para su horror cada vez mayor. Comillas, creo que deberías tener una novia mayor, una que te cuidará. Sí, creo que ese sería el tipo perfecto para ti, uno con el que puedes establecerte y comenzar una familia. Hay muchas tentaciones en la gran ciudad, ya sabes. Comillas, really not interested, Cloud cried, a small grimace on his face. Sin embargo, esto fue lo incorrecto decirle a su madre, quien pronto comenzó a molestarlo cada vez más sobre cómo debería conseguir una novia hasta que le dijo que tenía que ir a reunirse con su comandante. Sead let him, but not without a promise that he would come back soon. La posada se veía exactamente como lo recordaba. Con pisos de madera y una sola alfombra roja cerca del mostrador del anfitrión. Había un pequeño estante a un lado con una colección de varios artículos, pequeñas cajas de tesoros y varios jarrones de arcilla vacíos. Las imágenes colgaban a lo largo de las paredes, que estaban retenidas por vigas de soporte de madera que eran claramente visibles a través de algunas de las paredes. Las lámparas de aceite ubicadas estratégicamente en toda la habitación arrojan un brillo cálido sobre el piso de madera y le dieron al esquema general un tono acogedor. Cloud ignoró a las dos personas paradas detrás del mostrador, sabiendo que Sephiroth ya habría hablado con estas personas sobre la adquisición de habitaciones. Al subir las escaleras, encontró a su comandante en el segundo piso, mirando por la ventana central con una expresión contemplativa y ligeramente confusa. Comillas, ¿qué estás mirando?, preguntó mientras caminaba hacia el hombre de cabello plateado. Sephiroth no apareció de sus observaciones, simplemente llamó la atención a la nube antes de mirar hacia atrás por la ventana. Comillas, el paisaje, dijo, su voz baja y con una calidad incierta. No sonó en absoluto como el Sephiroth que la nube se había acostumbrado en los últimos años. Podría jurar que lo había visto antes. La nube frunció el ceño por un momento. Sacudiendo la cabeza, Sephiroth se arrancó ligeramente para mirarlo, y cambió suavemente el tema. Contraté una guía para llevarnos al reactor Mako mañana. Probablemente deberías descansar un poco. Asintiendo, Cloud se dirigió a una de las habitaciones de la posada. Mañana comenzaría su misión. Lo mejor sería si estuviera bien descansado para los juicios por delante. LGNS. A la mañana siguiente, la nube bajó por la carretera cubierta de tierra, sus pies arrancados patearon pequeñas nubes de polvo mientras golpeaban el suelo con un ruido sordo. Sephiroth ya había estado despierto cuando se había despertado, y estaba esperando por la mansión Sinra. Eso no fue sorprendente, el hombre siempre había sido un pájaro temprano. Cuando el espadachín de cabello plateado vio a la nube caminando hacia ellos, dijo, una vez que nuestro guía llega aquí, saldremos. Cloud dio un pequeño asentimiento. Bien. Justo en ese momento,
Un hombre de altura media con cabello castaño de cultivo corto con un pañuelo rojo manteniendo su flequillo fuera de su cara, un bigote y ojos marrones se acercaron a ellos. Cloud no pudo evitar encontrar al hombre con pantalones negros, camisa roja y chaleco azul oscuro con forro blanco familiar, aunque no pudo colocarlo. Comillas, escúchame, Sephiroth, comenzó el hombre, su voz profunda, gravemente, también familiar para el soldado rubio. El hombre hablaba en una especie de tono sin sentido que tenía un toque de preocupación, aunque lo que era la preocupación era sobre la nube ni siquiera podía comenzar a adivinar. Eso puede deberse a su sorpresa en cualquiera que realmente hablara con Sephiroth de esa manera, incluso el presidente habló como si estuviera caminando en cáscaras de huevo al conversar con el soldado intimidante. En caso de que pase algo. Comillas, confía en mí, Sephiroth interrumpió al hombre con una voz tranquila que tenía un toque de acero. A juzgar por su tono, esta conversación ya había sucedido varias veces antes. Cloud se habría preguntado sobre eso, pero decidió que era mejor para él no saber. Unos momentos después, el sonido de los pies arrancados golpeó la tierra a un ritmo que se consideraría una carrera que les llegó. Cloud se volvió y pronto se encontró atónito. Corriendo hacia ellos había una adolescente cuya belleza no tenía precedentes. Tenía el cabello castaño liso que viajaba hasta la mitad, su flequillo delantero fue arrastrado a un lado, rondando a solo unos pocos centímetros sobre su ojo derecho. Ojos familiares de whisky rojo que solo había visto en una persona. Tifa Lockhart. Luego se dio cuenta de lo que ella llevaba. Botas de vaquera marrón, una falda de cuero corta que cabalgó bien, pasó sus rodillas, revelando sus hermosas piernas y muslos tonificados, con un solo cinturón colgando inclinado sobre él. Su camisa blanca y el chaleco bronceado que llevaba sobre ella apenas cubría nada. El estómago ágil, plano y tonificado de Tifa, estaba completamente desnudo antes que él, tentando la piel ligeramente bronceada que tenía un brillo saludable al respecto. Hubo un gran corte en su camisa, permitiendo que se vea la parte superior de su muy amplio escote. El atuendo se terminó con un sombrero de vaquero, aunque cualquiera que mirara a la niña nunca lo registraría, ocupado ya que estarían mirando su escote, recortes de desechos y estómago plano y piernas. La nube se vio obligada a respirar lento y estremeciendo mientras cerraba los ojos y sacudió la cabeza, dispuesta a los pensamientos impuros que podría tener a través de la fuerza de voluntad. Comillas, ¿tener problemas? La nube parpadeó, sus ojos se movieron hacia Sephiroth, que tenía una sonrisa muy pequeña, casi innotable, en su rostro. Muy pocos sabían que si bien el hombre aclamado como el mejor héroe del soldado era probablemente una de las personas más serias y frías del planeta, tenía un lado menos serio. Solo aquellos que consideraba amigos lo vieron. Y en este momento parecía que salía a jugar y Cloud estaba a punto de obtener una dosis de burlas del hombre mayor. Muchas personas que sabían que Sephiroth probablemente se estremecería ante la idea. Pasando una mano por su cabello, Cloud suspiró y murmuró inaudiblemente por lo bajo. Sephiroth dio una leve risita cuando Tifa se detuvo junto a ellos. Comillas, no te preocupes papá, estaré bien. La niña colocó sus manos en sus caderas mientras hablaba. Tengo 2 hombres de soldado conmigo. Luego se giró para mirar a Sephiroth y Cloud. Soy Tifa, gusto en conocerte. Su voz parecía romper la nube de su funk. Comillas, Tifa. ¿Eres el guía? Tifa sonrió. Así es. Simplemente soy la guía número 1 en esta ciudad. Comillas, no puedo involucrarte en algo como esto. Es demasiado peligroso. Tifa resopló, colocando sus manos sobre sus caderas y dándole una expresión molesta. Sephiroth sacudió la cabeza antes de hablar. Comillas, entonces no hay problema si la protege. Cloud frunció el ceño mientras miraba a su oficial al mando, pero sabía que el soldado de cabello plateado tenía razón. Suspirando, asintió, y Sephiroth decidió que era hora de que salieran. Comillas, vamos. Cloud hizo para seguir a Sephiroth con Tifa, sin embargo, antes de que pudiera irse, el hombre que sostenía la cámara que Cloud había conocido fuera de la posada ayer antes de que su vergonzosa reunión con su madre corriera hacia ellos. Comillas, Señor Sephiroth, por favor, tome una foto para un recuerdo. Era una vista rara ver a Sephiroth parecer un poco molesto. Se dio la vuelta, y el hombre con la cámara tomó esto como una mala señal y se volvió hacia Tifa. Comillas, oye, Tifa, ¿puedes pedirle qué? Se necesitó un poco de convincente menor, Sephiroth no quería perder ningún tiempo, pero Cloud pensó que sería bueno tener una imagen por el bien de la posteridad. Después de tejer un poco a su oficial superior, Sephiroth finalmente se rindió y él, junto con Tifa y Cloud se pararon ante las puertas de Sinra Manor para tomarle una foto.
Tifa se paró en el medio del duro, una mano sobre su sombrero y la otra en su cintura mientras le daba a la cámara una gran y hermosa sonrisa. Ni Cloud ni Sephiroth sonrieron, aunque Cloud tenía una sonrisa en su rostro mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Sephiroth simplemente se quedó allí con esa mirada fría y desinteresada que siempre tenía cuando estaba haciendo algo que sentía que no podía molestarse en hacer. Era una mirada que usaba casi cada vez que hablaba con el presidente Shinra. Comillas, gracias, el hombre dijo felizmente. Llevó a su cámara de sus ojos y le sonrió al grupo. Los daré a cada uno de ustedes una copia cuando una vez la desarrolle. LGNS. El monte nivel era una tierra dura, desolada, algunos dirían. Un mundo estéril incapaz de apoyar a todos los más tenaces de la vida y las criaturas más viciosas. Era un lugar al que muy pocos se aventuraron y aún menos lo hicieron vivo. Grandes agujas rocosas se subieron al aire. Jagera inmortal, las agujas de la montaña se retorcieron y se curvaron en una apariencia tan monstruosa e inquietante como asombrosa. Los picos más altos de estas aguas, estas colosales abominaciones de la tierra que sobresalían en el aire como las garras de los malditos mientras intentaban salir de los recovecos más profundos del infierno a las alturas que ninguno podía ver, sus puntas agudas ocultas dentro de la acumulación de nubes que cubrían los cielos. Y eran estos picos que habían sido obligados a escalar. No mucho tiempo después del pequeño altercado de tomar sus fotos al grupo de combatientes más una guía que se dirigió. La nube, Tifa, Sephiroth y los 2 soldados de infantería con ellos se abrieron paso por el camino que los llevaría al monte nivel. El escalofriante aire de montaña atravesó el grupo cuando comenzaron a caminar por el camino hacia el reactor. Su respiración salió en bocanadas de blanco. A pesar del hecho de que no hacía lo suficientemente frío como para nevar, la elevación en la que estaban aseguraba que aquellos que no tenían cuerpos mejorados de Mako se congelarían. Una mirada rápida mostró la nube de que tanto Tifa como los soldados de infantería sentían los efectos del frío. El trío de humanos no mejorados para Mako estaba temblando, y sus dientes estaban juntos tan rápido que sonaban como las alas de un babeador. Hizo que la nube cuestione la elección de ropa de Tifa. ¿En serio? ¿Quién demonios usa un atuendo tan escaso al trepar una montaña que estaba muy por debajo de 30 grados? Tifa Lockhart aparentemente lo hizo. El sendero era duro, lleno de subidas empinadas y largas caídas. El camino que yacía ante ellos herido de tal manera que era imposible ver lo que había antes que usted hasta que llegó allí. Ciertas partes del sendero que llevaron al reactor Mako se habían corroído desde hace mucho tiempo, una combinación de edad y los vientos fríos que aullaban cuando la naturaleza hizo intentos de impedir su progreso. Sin embargo, a pesar de todo, el pequeño grupo continuó su caminata. Sephiroth los dirigió, no era una gran sorpresa, parecía completamente no afectado por su entorno, aunque era obvio para todo lo que estaba alerta y listo para cualquier cosa. Sus pasos fueron medidos, cautelosos, pero también tranquilos y despiadados. Masamune estaba fuera y listo, descansando sobre su hombro en una posición en la que podía arremeter contra cualquier amenaza que se presentara en un latido. Los ojos se lanzaron alrededor del área con cautela, como si esperara un ataque en cualquier segundo. La precaución de los comandantes de soldados era prudente, y nadie podía encontrar fallas en la forma en que los hizo viajar lentamente por el camino de la montaña. Hasta ahora, aparte de los problemas con el sendero en sí, se habían encontrado con numerosas y desagradables bestias, los monstruos que dejaron vergarse a muchas de esas nubes en todo el mundo. Estas criaturas no solo eran muy numerosas, sino que también llegaron en muchas formas de diferencia y una variedad de tamaños, y todas ellas tenían apéndices que parecían increíblemente peligrosos. Vinieron en garras y colmillos y grandes colas serradas. Algunos secretaban venenos viscosos que goteaban de sus manos, pies y colas, burbujeando líquido verde que se vapía y siseaba y cuando golpeaba el suelo, atravesaba un granito. Incluso una sola muesca de una de estas bestias podría resultar fatal para un humano normal. Otros tenían rasgos más sutiles, pero no menos mortales. Fue solo gracias a la inquebrantable fuerza y destreza de Sephiroth que ninguno de ellos murió durante la caminata hasta ahora. También hizo que la nube asombrada y ligeramente envidia. Mirando mientras Sephiroth corría su espada a través de las muchas criaturas que lucharon con la misma facilidad que hizo soldados enemigos, Cloud simplemente no pudo evitar sentir algo de envidia. Siempre había querido ser como Sephiroth, siempre se esforzó por ser más fuerte, más rápido, mejor. Su sueño era algún día superar al hombre con cabello plateado. Fueron momentos como este los que le hicieron darse cuenta de lo lejos que realmente tuvo que llegar.
A pesar de la cantidad de monstruos que aparecieron, Sephiroth y él mismo fueron más de lo suficiente para lidiar con ellos. Si bien Cloud todavía no poseía la fuerza de su oficial al mando, era muy poderoso por derecho propio. Ninguna de las bestias que encontraron representaban una gran amenaza para el soldado de primera clase, y no se toparon con problemas reales hasta llegar a un puente. Parecía viejo, muy viejo. Las cuerdas estaban al borde de la pudrición, la madera estaba manchada de edad y descomposición. El puente ascendió hacia un acantilado que era mucho más alto de lo que estaban actualmente. Era una vista intimidante. Tifa se movió primero, sus pasos seguros e incluso cuando la madera estaba bajo crujido y gimiendo por la tensión del peso adicional. Cloud se encontró con ganas de regañar a la niña por su comportamiento imprudente, pero se vio obligado a sostener su lengua cuando Tifa se volvió para mirarlos y dijo, el camino se vuelve mucho más difícil desde aquí. Sígueme. Cloud fue quien fue el siguiente. Sephiroth parecía sentir su deseo de proteger a la niña y sonreír. Se acercó directamente al soldado rubio, dejando a los dos soldados de infantería para tomar la parte trasera. El viaje por el puente fue lento, deteniéndose. Con cada paso, tomaron las vigas de madera que los mantuvieron gimidos en protesta, y el sonido fue suficiente para que todos sintieran que el puente cedería en cualquier momento. Fue cuando se acercaban al punto medio que se toparon con su primer inconveniente. Un crujido particularmente fuerte surgió del puente. Cloud y Sephiroth tuvieron el tiempo suficiente para ampliar los ojos cuando la cuerda que sostiene el lado izquierdo del puente cedió con un fuerte snap. Tifa dejó escapar un grito de sorpresa. Ella se apresuró, sus rodillas se agacharon mientras agarraba el tablero de madera debajo de sus pies para encontrar algún tipo de compra para que no se caiga cuando el puente comenzó a enumerar a un lado. Cloud vio a su amigo de la infancia luchando y agachado. Una mano fue para agarrar firmemente el tablero de madera del puente, mientras que la otra fue ofrecida a Tifa. Al ver la mano ofrecida, Tifa hizo para alcanzarlo cuando un segundo sonido de roto pronto llegó a ellos cuando la otra cuerda se rompió bajo la tensión de su peso combinado. El puente comenzó a balancearse hacia el lado del acantilado al que habían estado tratando de alcanzar, y se podían escuchar varios gritos de Tifa y los dos soldados de infantería sobre los vientos aullidos. Comenzaron a caer, su compra en el puente se deslizó. Cloud hizo una mueca, y con el último poco de influencia que pudo encontrar, se lanzó en Tifa. Él la llevó hacia él, girando sus cuerpos hasta que ella estaba en la cima. Todavía la lastimaría cuando golpearan el fondo, pero esto disminuiría el daño. La nube no estaba segura de si estar agradecido o no cuando llegaron al suelo. La pareja había terminado golpeando en una parte inclinada de la montaña, lo que disminuyó la cantidad de daño que podría haber recibido, pero también hizo que los dos rodaron y cayeron por el suelo. El mundo pasó junto a ellos en un borrón de miradas que casi enfermaron la nube. Tifa presionó su rostro en su pecho mientras la sostenía con fuerza, dejando que sus brazos y su cuerpo tomen el daño destinado a ella. Su impulso hacia adelante se detuvo cuando la nube terminó rodando en una pequeña estalactita, golpeando con suficiente fuerza para romper la piedra. Comillas o off. El aire fue empujado de sus pulmones, y pudo sentir que sus huesos crujieron bajo la fuerza. Afortunadamente, siempre había sido duradero, incluso antes de unirse a Soldier y con Mako mejorando su cuerpo, el daño que recibió no fue tan severo como podría ser. No hay huesos rotos para él, muchas gracias. Sin embargo, todavía le tomó un momento recuperar su respiración. Comillas Tifa, Cloud jadeó mientras respiraba profundamente para llenar sus pulmones con oxígeno. Comillas ¿estás bien? Comillas yo, creo que sí, dijo Tifa. Ella se empujó de la nube, luego intentó estar de pie. Sus piernas se tambalearon un poco, y se habría caído si la nube no la estuviera después de que él se puso de pie. Comillas probablemente hayas torcido algo, murmuró Cloud mientras sacaba una materia de curación. Comenzó a brillar un verde claro. Pronto, Cloud dirigió la energía hacia Tifa, permitiendo que sane las heridas que podría haber sufrido. Debido a que no estaba seguro de lo que estaba mal con ella, hizo que la magia de la materia fuera un efecto más amplio del área, en lugar de centrarse en una sola lesión. Aseguró que la mayoría, si no todas, de sus heridas se curaron, pero lo dejaron significativamente drenado. Con sus heridas curadas, Tifa le dio una sonrisa agradecida. Comillas gracias. Cloud también sonrió y habría respondido, pero otra voz habló antes de que pudiera. Comillas es bueno ver que ustedes dos están vivos. Al voltear la cabeza, vieron a Sephiroth y a uno de los soldados de infantería que había venido con ellos caminando hacia ellos. El comandante del soldado los miró a los dos,
sus agudos ojos escaneando por lesiones. Cuando no vio a ninguno, él dio un asentimiento, luego dijo, todos parecen estar bien. En cuanto a Tifa, preguntó, ¿es posible volver a donde estábamos? Sí, respondió Tifa, luego señaló una pequeña entrada de cueva dentro de la montaña. Hay cientos de cuevas dentro de estas montañas, y todas ellas están interconectadas, al igual que una granja de hormigas. Tifa se alejó mientras miraba a los otros tres y notó algo mal. Parece que extrañaba a alguien. Esto puede sonar frío, pero no tenemos tiempo para buscarlo. Dado que ya no podemos regresar, debemos avanzar. Estaba claro por la mirada sorprendida y mortificada en la cara de Tifa que no aprobaba dejar atrás a alguien. Cloud podía entender sus sentimientos, pero también sabía que Sephiroth tenía razón. Y con la cantidad de monstruos en esta área, las posibilidades eran buenas de que ya estuviera muerto. Ayudará al hombre ahora bien podría terminar en sus propias muertes. Mejor seguir moviéndose. El grupo comenzó a moverse nuevamente. Al entrar en la cueva, todos se sorprendieron al ver que tenía un brillo de color verde claro y etéreo al respecto. Varias estalagmitas, algunas de las cuales eran más pequeñas de lo que eran y varias que estaban casi 10 veces allí, el tamaño salpicaba el suelo. Incluso había unos pocos árboles. Sin embargo, se veían diferentes de los árboles estándar, ya que estos no tenían hojas. Habrían parecido muertos, si no fuera por el hecho de que su corteza era un color marrón saludable. Se podían ver docenas de pasajes dentro de la cueva, todos ellos que conducen a diferentes áreas de una manera sinuosa y retorcida como la de un laberinto. ¿Qué es esto?, preguntó Cloud, su voz se hacía eco de las paredes. La acústica de la caverna hizo que su voz saltara varias veces, cada vez que se volvía más suave y suave, como si la voz se moviera más lejos. Tifa estaba igualmente asombrada cuando dijo, una cueva misteriosamente brillante. Debe deberse a la energía de Mako, hipotetizó Sephiroth. Esta montaña es especialmente abundante. Por eso se construyó el reactor Mako aquí. Vamos. Comenzando a moverse una vez más, el grupo caminó por los muchos pasajes sinuosos de la red de cuevas. Los sonidos de sus pasos resonaron a lo largo de las paredes, acompañados solo por su respiración. Mientras caminaban, encontraron un brillo proveniente de uno de los muchos pasajes. Al pasar, los soldados de Shinra y su guía encontraron una vista increíble. El área en la que estaban estaba al ras. Grandes árboles y un crecimiento de plantas cubrían las paredes. Varias raíces gigantes salieron del suelo y corrieron en un patrón complicado que solo podría crearse a partir de la naturaleza. Y en el centro de la habitación había un pequeño afloramiento rocoso rodeado de algún tipo de cristal transparente que se veía casi como agua. Brillaba y brillaba brillantemente en el brillo que rodeaba la cueva. En la cima de la roca, se sentó un cristal, claro como el cielo y brillando un verde brillante. Parecía casi vivo, envuelto como estaba en la energía extraña e inusual. ¿Qué es eso?, preguntó Tifa, su voz no se molestó en enmascarar su asombro. Una fuente Mako, respondió Sephiroth, intrigado. Es un milagro de la naturaleza. Es tan hermoso. Tifa caminó lentamente hacia la fuente, sus pies se movían con cautela sobre las grandes raíces para que no tropezara. Cuando se acercó a la fuente, se detuvo. La morena miró la fuente durante mucho tiempo, luego se volvió para mirar a los demás. Si el reactor Mako continúa absorbiendo la energía, esta fuente se secará. Sephiroth caminó hacia la fuente Mako, moviéndose hacia el lado opuesto de Tifa. Miró los brillantes cristales verdes que se sentaban sobre la formación rocosa, estudiándolo atentamente. Materia. Cuando condensas la energía Mako, se produce materia. Es muy raro ver la materia en su estado natural. ¿Es por eso que podemos usar la magia cuando usamos materia?, preguntó Cloud mientras caminaba hacia el lado de Tifa. Estaba tan asombrado por la vista ante él como su amigo de la infancia. Sus ojos nunca dejaron los cristales brillantes. Recibió una mirada divertida de Sephiroth después de su pregunta. ¿Estabas en soldado y ni siquiera lo sabías? Un rubor avergonzado llegó a la cara de Cloud, pero se mantuvo firme. Sephiroth sonrió, luego se volvió para mirar hacia atrás a la fuente Mako. Como explicó, el conocimiento y la sabiduría de los antiguos se mantienen dentro de la materia. Cualquier persona con este conocimiento puede usar libremente los poderes de la Tierra y el planeta. Ese conocimiento interactúa entre nosotros mismos y el planeta, llamando a la magia, o eso dicen. Magia, un poder misterioso. En las palabras murmuradas de la nube, Sephiroth comenzó a reír de todo corazón. Una verdadera risa, no la fría que generalmente tenía cuando se deleitaba con el humor negro que a menudo hacía.
Era raro escuchar tales risas de los espadachines normalmente estoicos. Me preguntaba si había dicho algo mal nuevamente. El soldado rubio preguntó, ¿dije algo divertido? Sephiroth sacudió la cabeza, tosiendo en su mano cuando dijo, un hombre una vez me dijo, nunca debería usar un término tan poco científico como un poder misterioso. Ni siquiera debería llamarse magia. Ja. Todavía recuerdo lo enojado que estaba cuando usé ese término. La sonrisa en la cara de Sephiroth le dijo a Cloud que el recuerdo que su comandante había llamado era muy divertido. Tenía curiosidad por saber de quién estaban hablando los espadachines de cabello plateado. ¿Quién era ese? Ojo de Shinra Inc., un hombre inexperto diseñado para hacerse cargo del trabajo de un gran científico. Era una masa de complejos. Estaba claro por la forma en que Sephiroth hablaba que no tenía a este personaje de ojo en muy alta estima. La nube prácticamente podría sentir la aversión que salía de Sephiroth. Estaba seguro de que había una historia para que sus comandantes le gusten el hombre, pero sabía mejor qué preguntar al respecto. Por lo tanto, se quedó en silencio mientras Sephiroth hablaba. Una fuente Mako. Tifa levantó la vista desde donde había estado corriendo la mano por la fuente Mako en su posición ligeramente inclinada sobre. La superficie fría de la piedra era suave al toque debajo de sus dedos, casi como el vidrio. Su mirada aterrizó en Sephiroth, la cabeza inclinada curiosamente al decir, así que aquí es donde está el conocimiento de los antiguos. Un guiño fue su respuesta de Sephiroth. El legendario comandante decidió que habían habitado en ese lugar el tiempo suficiente, por lo que una vez más comenzaron su camino. La caminata fue larga, el grupo se movió a través de las muchas cavernas y pasillos que se cruzan, el lento y constante goteo de agua mientras se arrojaba desde las estalactitas sobre sus cabezas como el único sonido para acompañar la pesada combinación de sus pisadas. Varios de los pasajes condujeron al exterior, donde treparían a lo largo de una repisa estrecha que los llevó a la boca de otra caverna. Durante una de esas subidas, Tifa dejó que la mirada deambule por debajo de su posición. El fondo de la montaña no era visible desde donde estaba parada, cientos de pies debajo del suelo en el fondo del monte nivel estaba cubierto con una espesa niebla gris, oscureciendo su visión y asegurando que no podía ver el fondo. Nadie había llegado a la tierra a continuación, aunque varios habían intentado saciar su curiosidad, todos habían terminado pagando el precio final de su arrogancia. Tifa ciertamente no deseaba ser otra víctima que tomó esta montaña. Trate de no mirar hacia abajo. Ella le devolvió la mirada a Cloud, que la miraba directamente. Asintiendo, ella comenzó a moverse una vez más hasta que llegaron a la boca de otra cueva, que al hacerlo, todos entraron. No fue mucho tiempo después de los barrios que el grupo se encontró en la entrada del reactor Mako. La gran estructura se elevaba sobre ellos, su altura hecha de una combinación de acero y ladrillo, un cilindro con grandes tuberías que sobresalen de sus lados y en la grava donde las tuberías se conectarían con la vena rica de Mako para que pudiera extraer y convertir el fuente de energía en algo utilizable. El grupo de 4 se paró frente a las escaleras, mirando hacia la entrada. Tifa dio un suspiro de alivio. Finalmente lo logramos. Sin embargo, seguramente tomamos el largo camino. Nadie comentó sus palabras, pero todos, incluso Sephiroth, estuvieron de acuerdo. Cloud dirigió su atención a la joven que los había guiado hasta este punto. Tifa, tendrás que esperar aquí. Que Tifa parpadeó, su mente escuchó las palabras pero no las registró durante varios segundos. Cuando hizo la joven morena colocó sus manos en sus caderas, sacudió la cabeza y le dio un pequeño puchero, como se esperaría de un niño. Yo también voy a entrar. Quiero ver. Cloud sacudió la cabeza, señalando que no había forma de que pudiera permitir su entrada al reactor. Sephiroth dio varios pasos en la escalera, deteniéndose en el cuarto paso. Miró al reactor Mako, su voz a alguien le distante mientras respondía a las palabras de las chicas. Solo se permite la entrada personal autorizado. Este lugar está lleno de secretos industriales de Shinra. Pero. Sephiroth ignoró e interrumpió a la niña mientras giraba la cabeza para mirar al hombre de infantería de Shinra sobreviviente. Mantenga a la señorita a salvo. El hombre de infantería asintió con la cabeza, luego se movió hacia la parte delantera de la escalera cuando la nube hizo para seguir a Sephiroth. Cuando llegó a la puerta, detuvo. Al girar, justo a tiempo para ver a Tifa pisotear su pie en el suelo y alejarse del hombre de infantería con un resoplido. La niña claramente no estaba contenta con quedarse fuera del circuito después de todos los problemas que había tenido para guiarlos aquí, pero luego, eso fue Tifa para ti.
Sacudiendo la cabeza, siguió a Sephiroth hacia el conjunto de puertas dobles que el espadachín de cabello plateado abrió con un fuerte gemido, el metal de las puertas oxidadas y la obvia necesidad de un bien por el pasillo que corría a lo largo de la entrada. Sephiroth y Cloud pronto se encontró en la cámara de acceso principal del reactor Mako. Este era muy diferente de otros reactores, que consistía en un conjunto de escaleras de acero gris que conducen a una puerta. A cada lado en 2 filas de 3 mientras corrían paralelas a las escaleras estaban las cápsulas de algún tipo. Su forma era más o menos rectangular, pero con una parte superior redondeada. Estaban incrustados en las paredes detrás de ellos, acordes y tuberías que corrían por la parte posterior. En la parte delantera de ellos había una pequeña ventana de vidrio, el brillo azul claro que emitía sombras de granja en la habitación mientras se mezclaba con el amarillo opaco de las lámparas por encima. La nube y Sephiroth subieron las escaleras, el aburrido clanque de pies arrancados golpeando el suelo resonó alrededor de la habitación. Se detuvieron, Nube colocando sus manos sobre sus caderas mientras miraba la puerta de acero delante de él. Subiendo por encima de su cabeza, se grabó una señal en la pared, letras de acero que contenían un solo nombre. Genova, murmuró Cloud. Interesante. La puerta está sellada, por supuesto. Se dio la vuelta, haciendo las escaleras cuando se detuvo, los ojos se abrieron. Genova? Miró hacia atrás en las letras grabadas, sorprendiendo a través de él como un cable vivo. Su cabeza regresó a Sephiroth para ver al hombre en cuestión caminando por las escaleras. Se giró, dirigiéndose a una de las cápsulas en el piso segundo a abajo de los escalones. Caminando hacia él, el espadachín de cabello plateado lo miró, buscando varios segundos antes de que pareciera encontrar lo que estaba buscando. Esta es la causa del mal funcionamiento, le dijo a Cloud cuando el rubio se movió para pararse junto a él. Esta sección está rota. Miró, sus iris verdes como gatos brillaban inquietantemente en la iluminación. Cloud, ve a sellar la válvula. Cloud asintió, moviéndose para hacer su tarea. Se arrodilló, los ojos encontrando la válvula con fugas lo suficientemente fácilmente. Cuando llegó a trabajar, sus oídos apenas recogieron el murmullo de Sephiroth de comillas porque se rompió cuando terminó, se puso de regreso, moviéndose hacia Sephiroth, que miraba a la cápsula con una mirada mixta de asco y horror. A medida que la nube se acercaba, Sephiroth arrancó la mirada de lo que había dentro y se movió para permitir que el rubio eche un vistazo más de cerca. Cuando lo hizo, Cloud tropezó en estado de shock. ¿Qué es eso? Dentro de la cápsula era lo que solo se podía llamar monstruo. Una bestia que se parecía vagamente a los humanos, pero solo en el sentido de que era bípedo y tenía una cara generalmente de forma humana. Grandes afloramientos óseos que se curvaban de su cabeza y en la masa de carne que actuaban similar al cabello secundado como cejas. Su piel era una masa cruda de carne marrón grisácea, agrietada y cosida en muchos lugares. Los tubos de todo tipo sobresalían del cuerpo de la criatura mientras flotaba dentro del agua azul brillante de la cápsula. Ustedes miembros de Soldado Promedio son humanos con infusión de Mako, comenzó a hablar Sephiroth, alejando la nube de la visión inquietante. Miró al espadachín de cabello plateado que comenzó a hablar una vez más, estás mejorado, pero todavía eres humano. Pero luego, Sephiroth miró hacia la cápsula, haciendo que la nube haga lo mismo. ¿Cuáles son esas cosas? Sus niveles de energía Mako son exponencialmente más altos que los tuyos. La nube frunció el ceño mientras colocaba ambas manos a ambos lados del vidrio, sus ojos inquietas mirando hacia el contenedor. Son monstruos. Sephiroth no dijo nada al principio. Se dio la vuelta, caminando por los escalones antes de detenerse, su espalda se volvió hacia la nube. Sí, respondió claramente y con voz de dolor. El científico de Shinra Ojo fue quien los creó. Se giró, volviendo a la nube con una mirada tumba en su rostro. Abominaciones generadas por Mako Energy, eso es lo que son los monstruos. Dijiste miembro de promedio, dijo Cloud después de un momento. ¿Qué pasa contigo? Su pregunta parecía tener resultados inesperados en el comandante del soldado. Agarrando su cabeza, Sephiroth se hizo girarse, dando un paso, luego dos. Sus movimientos estaban dolidos, como si estuviera en algún tipo de agonía desconocida. Cloud nunca lo había visto de esta manera, y la verdad es decir, lo perturbó. H.I., Sephiroth él gritó, sorprendido. La nube se movió rápidamente al lado del hombre, colocando una mano en el hombro de Machos de cabello plateado en un pequeño esfuerzo por apoyar a su compañero. Sin embargo, Sephiroth arrojó su mano, alejándose de la nube con pasos asombrosos antes de detenerse.
El hombre miró sus manos, los ojos parpadeando de incertidumbre. Comillas, podría ser, que yo, fui creado de la misma manera. Soy lo mismo que estos monstruos. La cabeza de Sephiroth se inclinó, los ojos buscando algo que Cloud no podía ver, una respuesta que no pudo comprender. Finalmente, el espadachín de cabello plateado comenzó a hablar de nuevo. Sabía, desde que era un niño, no era como los demás. Sabía que la mía era una existencia especial. Pero esto no es lo que quise decir. Justo en ese momento, una de las cápsulas estalló, el vapor se derramó de las grietas entre la puerta, la electricidad se acerca a su superficie metálica cuando la puerta se abre con un silbido. La criatura adentro fue con él, su cuerpo se acostaba de lado, una vista desagradable. Las protuberancias y los afloramientos óseos brotaron de su cuerpo, como paperas descoloridas que se habían dejado para resistir y pudrirse. La mitad inferior de su cuerpo estaba decolorada desde la parte superior, un marrón enfermo y naranja, la piel estaba agrietada y podrida hasta el hueso. Era una vista desagradable, una que tomó mucho esfuerzo de la nube para evitar lanzar. Comillas, soy, un ser humano. LGNS. En el mundo real, todos en el grupo se sentaron alrededor del exsoldado de cabeza de punta, embraídas por su historia hasta ahora. Naruto y Aerith habían cambiado un poco las posiciones. Aerith se había movido hacia su lado para que estaba sentada perpendicular a Naruto, de esa manera podía mover las piernas hacia arriba y sobre él, dejando que los extremos de sus muslos al comienzo de sus pantorrillas descansen en la vuelta de sus rubios novios. Su mano izquierda se había deslizado entre su brazo y su torso, y descansaba sobre la parte pequeña de su espalda, frotando hacia arriba y hacia abajo en un gesto relajante, aunque para quien quedaba por ser visto. Naruto, por otro lado, tenía el brazo que Aerith estaba abajo y lo movió para que estuviera firmemente envuelto alrededor de su hombro, su mano tocó su torso a solo unas pocas pulgadas de la oleada exterior de su pecho derecho. Su otra mano había tomado suavemente el lado derecho de su cadera. Para completar la imagen de una pareja feliz, la cabeza de Aerith descansaba dentro del cuello de Naruto, y su cabeza se inclinaba ligeramente, su mejilla derecha descansaba ligeramente contra su cabello. Red 13 todavía estaba acostado a su lado, las patas traseras se extendían, las patas delanteras se cruzaban entre sí frente a él. La única excepción de que la gente sepa que el felino todavía estaba atento y consciente de que su entorno era que su cabeza estaba levantada y estaba mirando a la nube con una mirada de interés. En el otro lado de las cosas, Barret era fácilmente el que prestaba más atención, o al menos se veía el más enfocado en el grupo. Estaba sentado en su silla, inclinándose hacia adelante. Sus manos estaban agarrando los reposabrazos con suficiente fuerza para que de vez en cuando se crujieran y gimieron en protesta, como si la gravedad les estuviera obligando cerca del punto de ruptura. Su rostro había pasado de su tez normalmente oscura a un rojo evidente, y a juzgar por la mandíbula, los dientes de arena, los ojos entrecerrados y la vena abultada en la frente, no estaba en vergüenza. La única otra persona notable era Tifa, y cuando Naruto la miraba mientras se sentaba al lado de la nube, se tomó un momento para observar su expresión facial, observando silenciosamente su posición y el conjunto de su mandíbula mientras continuaba escuchando la historia tejida por su amiga de la infancia. Cloud los miró a todos con una expresión intensa, todo su comportamiento más serio de lo que cualquiera lo había visto, y considerar a quien él cómo actuaba generalmente era eso decía mucho. Se recostó en el sofá, sus brazos cruzaban sobre su pecho y sus pies plantados firmemente en el suelo. Después de un momento o dos de silencio, en cuyo tiempo recogió su aliento de hablar durante tanto tiempo sin mucha pausa, habló. No entendí lo que Sephiroth estaba diciendo en ese momento. Me sorprendió aún más el hecho de que Shinra estaba produciendo estos monstruos. Barret gruñó, su mano izquierda se levantó y comenzó a golpear el reposapiés de brazo suave, la madera escondida debajo de la capa de lo que se estaba utilizando para esponjar los muebles haciendo un ruido de golpes aburridos mientras lo hacía. Comillas, maldita sea Shinra. Cuanto más escucho sobre ellos, más los odio. Fue un sentimiento compartido por todos allí. A Naruto no le había gustado a Shinra en el momento en que intentaron secuestrar a Aerith, aprendiendo que eran responsables de crear monstruos por cualquier razón que fuera más que reprensible. Le recordó a Orochimaru en casa. Otobi, después de todo creó Zetsu. Punto. ¿Quién hubiera pensado que el reactor Mako tenía un secreto como ese? Dijo Tifa después de una duda de momentos. Fuera de todos los demás en el grupo, ella parecía ser la más, fuera, en este momento. Era algo sutil, pero había algo en ella que tenía sentido a Naruto que estaba sucediendo más con ella que ella estaba dejando seguir.
No es que él la obligara a decir algo, sus secretos eran suyos, y a menos que ella viniera a él los dejaría. Eso explicaría el aumento en el número de monstruos recientemente, murmuró Red 13 especulativamente. Naruto se detuvo en su lento acariciamiento de la cadera de Aerith, su mirada se movió hacia el felino pelo rojo. Solo comenzó de nuevo cuando la mano en el regazo de su novia subió y agarró la suya y comenzó a hacer que se moviera contra la tela de su falda una vez más. Obtener la pista de que comenzó a pasar su mano cariñosamente a lo largo de ella nuevamente. Ella inmediatamente se relajó en él una vez más y él sonrió. Había estado canalizando a chakra a través de ella, un pequeño acto que sabía generaba una suave calidez en los demás debido a su personalidad de chakras. Era algo que a veces hacía para ayudar a calmar a su novia cuando ella estaba agitada. Mientras reiniciaba sus ministraciones, Red 13 volvió a hablar, esta vez con el miembro más grande de su grupo. Creo que deberíamos escuchar atentamente la nube. ¿No crees que eso, Barret? Un gruñido brusco fue la respuesta de Barret. Comillas HMPH. Pokin su nariz donde no pertenece. Cloud. ¿Por qué no terminas esa historia? Tifa. La mujer en cuestión, y todos los demás en la habitación menos Naruto que no pudieron deberse a su posición, se volvieron hacia Aerith. Era la primera vez que hablaba desde su comentario sobre Cloud y la reunión de Tifa. Comillas, ¿estabas esperando afuera entonces? Naruto estudió discretamente a Tifa, catalogando su reacción y colocándola en la sección de para futuras referencias de su mente. Ella dio un asentimiento lento e inquieto, entonces, con muchas dudas dijo, sí. Hubo una pequeña pausa, antes de que Cloud decidiera retomar donde lo dejó. Regresamos a Niveleim. Sephiroth se confinó en la posada. Ni siquiera trató de hablar conmigo. Entonces, de repente, simplemente desapareció, ¿verdad? Dijo Tifa, interrumpiendo para que pudiera tener alguna información sobre las partes que ella conocía. Cloud asintió. Lo encontramos dentro del edificio más grande de Niveleim. Los aldeanos solían llamarlo Mansión Shinra, habló Tifa una vez más. Parecía que se estaba volviendo más cómoda con la historia. Eso, o acababan de llegar a un punto en el que ella sabía tanto sobre lo que sucedió como Cloud. Cloud colocó una mano debajo de la mandíbula, su frente frunció el ceño para que coincida con el pequeño ceño en su rostro. Hace mucho tiempo, la gente de Shinra solía vivir en esa mansión. LGNS. La nube y el hombre de infantería desconocido salieron fuera de la posada, habiendo notado que Sephiroth había desaparecido algún tiempo durante la noche o temprano esta mañana. Ambos casi tuvieron un momento de pánico cuando se dieron cuenta de que su comandante estaba desaparecido, pero habían logrado recuperar la compostura y decidieron que sería una buena idea buscar a su compañero rebelde. Miraron a su alrededor por un momento e inmediatamente vieron la gran reunión de personas por las puertas delanteras que condujeron a la entrada de Shinra Mansión. Avanzando hacia la entrada, Cloud trató de mantener un ritmo apresurado pero tranquilo mientras caminaba. No podría perder la compostura e incitar el pánico entre los civiles. No sería para nadie entrar en pánico, y como el segundo al mando de esta misión, era su responsabilidad hacer lo que pudo para mantener las cosas progresando sin problemas. Subieron un tramo de escaleras, tomando una derecha en el T-Bench natural que los llevaría a la manera. Detándose en la puerta principal cuando se abrió, se tomó un momento para mirar a las personas que lo rodean, tomando nota cuidadosa de sus ansiosas expresiones. Les dio un rápido asentimiento, antes de girar sobre su talón y caminar por la puerta. A medida que se acercaba cada vez más a la estructura grande e imponente, se recordó una vez más a la nube de que esta arquitectura en particular era. La mansión Shinra parecía que se estaba pudriendo literalmente, grietas astilladas a lo largo de las paredes, grandes papas fritas de yeso y concreto habían caído para revelar el marco de madera debajo. El musgo comenzaba a crecer en el fondo del edificio, infestando y comiendo en la pared. Podía ver varias ventanas, algunas agrietadas, algunas contaminadas con mugre y tierra de los muchos años que el lugar no había sido limpiado, mientras que otros se habían destrozado por completo. Era un testimonio de cuántos años tenía el edificio. Shinra Mansion había existido mucho antes de haberlo hecho. La nube se detuvo frente a la puerta, una gran puerta doble hecha de madera con manijas de oro oxidadas. Podía ver varios rasguños grandes que parecían haber sido causados por algún tipo de animal o monstruo. La pudrición costaba gran parte de la puerta de un color oscuro y negro. Era una vista imponente, una que parecía dar crédito a las muchas historias de terror que le habían contado sobre este lugar cuando era niño. Puso sus manos sobre las manijas y empujó. La puerta se abrió con un gemido, la cría de edad es una cabeza fea una vez más.
Al entrar, Cloud se tomó el tiempo para cerrar la puerta detrás de él, sin prestar atención al chillido al asegurarse de que la gran entrada se había cerrado. Volviendo su atención hacia la habitación que lo rodeaba, Cloud vio que estaba en una habitación grande, lo que él supuso que era la entrada principal. Era una habitación estéril, con muy poco en el camino de los muebles, aunque detectó varias lámparas y algunas mesas colocadas contra la pared a intervalos variables. El interior parecía tan viejo y desgastado como el exterior, peor incluso. Las paredes blancas, una vez blancas, eran ahora un gris monótono. Las manchas que variaban en color estaban salpicadas a lo largo de las paredes, grandes gubias que parecían alguien o algo que se había hecho trozos con sus manos desnudas hicieron un sorprendente semblante para las manchas de color oscuro. El piso, una vez una rica alfombra carmesí, ahora era un marrón mate. Ya no es brillante y suave, la alfombra ahora era de curso y quebradiza. Parecía romperse y romperse bajo sus pesadas pisadas. Notó varias puertas que conducían a varias áreas de la casa, así como a una gran escalera de barrido que conduce al balcón. El hombre de infantería con el que estaba parado ante él, con las manos descansando ligeramente a su lado, con el pie izquierdo cavando en la alfombra, un signo de ansiedad. Mientras Cloud se dirigía hacia el soldado de Sinra uniformado azul, el hombre de infantería dijo, Sephiroth aparentemente fue a la sala del segundo piso a la derecha. Comillas, lidere el camino, dijo Cloud. Recibió un asentimiento, y los dos subieron por la escalera, que crujió y gimió mientras se movían. Tenían que tener cuidado en el lugar donde el pie, pronto se hizo evidente que las escaleras no eran tan resistentes, como la nube descubrió cuando su pie izquierdo repentinamente atravesó la madera en la que había pisado. Una vince fue su respuesta al fuerte sonido de agrietamiento cuando la madera podrida se astilló debajo de su talón. Casi perdió el equilibrio, apenas logrando recuperarse agarrando el riel a su izquierda. Se quitó con cautela, y después de asegurarse de que no hubiera nada de malo, comenzó a caminar nuevamente, aunque con mucho más cuidado. La ubicación de la habitación del segundo piso en la que Sephiroth había desaparecido no era tan difícil, solo tuvieron que tomar una derecha en la parte superior, otra derecha en el cruce T, y luego a la izquierda. Una vez allí, la nube localizó una puerta que rápidamente abrió y caminó. Se detuvo solo por un momento, mirando los ojos por la habitación, tomando nota de la cómoda con la vela usada y el libro se encuentra con varios tomos viejos y almizclados en su estante. Sus ojos luego se movieron hacia la pared de ladrillo curvado. Se veía fuera de lugar, como si hubiera habido una conexión normal de una pared a otra, entonces alguien había decidido colocar un gran interior cilíndrico a través de él sin tener en cuenta la estética. Estaba sobresaliendo de la pared, mirando su diferencia y eso lo hizo aún más sospechoso. La nube se acercó a ella, deteniéndose al notar las grietas y la ligera sangría en el centro de la formación de ladrillos. Varios parecían que estaban fuera de lugar, o los ladrillos habían sido cortados y un nuevo set los reemplazó sin tener en cuenta. Colocando sus manos sobre el área marcada de la diferencia, se vio obligado a dar un paso atrás cuando los ladrillos se movieron hacia adentro y se deslizaron a un lado para revelar una entrada secreta. Sorprendido, pero sin molestarse en mostrarlo, Cloud caminó por la entrada. Se detuvo, girando cuando escuchó la puerta deslizarse nuevamente y vio cerrarse sólidamente detrás de él. Se volvió hacia el inmenso y comenzó a caminar por las escaleras improvisadas. Realmente, era solo una conexión de placas de metal que estaban sujetando a la pared por varios vigas de soporte y curvado a lo largo de la pared de la habitación en una espiral descendente. La nube caminó hacia abajo, llegando a una abertura cuadrada que salió y entró en una habitación cavernosa. Aunque realmente no podría llamarse una habitación. Era una vasta área de paredes de roca natural que eran de color marrón grisáceo oscuro. Hubo una fuerte caída en el piso, mantenida solo por la delgada barandilla que arrastraba a lo largo del borde del abismo. Varios casos de escaleras que parecían haber sido construidos en el suelo en sí estaban brotando en múltiples áreas. De sus observaciones, la nube llegó a la probable conclusión de que esta área en particular estaba integrada en el lado de la montaña. En cuesta del área completa, Cloud comenzó a avanzar. El ruido sordo de sus pies arrancados resonó siniestramente de las paredes de la caverna, no podía escuchar nada, salvo por eso y el goteo de agua de múltiples fuentes. Una delgada capa de niebla se aferró al área, se movió y giró mientras caminaba por ella, como una entidad viva y respirada que se le contactó, intentando reclamarlo con su agarre fantasmal. Caminó por la caverna, la escena cambiando cuando entró en una nueva área. Esto era mucho más grande que el otro y sostenido por pilares de apoyo natural que se elevaban de la tierra y se incrustaban en el techo.
Mientras se movía, notó 3 puertas, una a su izquierda, su derecha y la otra en el otro extremo de la caverna frente a él. Era el que estaba en el extremo opuesto al que la nube se dirigía, un gran deslizamiento de doble puerta, hecho de lo que parecía hierro, aunque eso podría ser solo por el óxido que la cubría de arriba a abajo. La puerta se abrió con un fuerte gemido de protesta, los músculos de la nube se tensaron al darse cuenta de que la puerta estaba oxidada tan a fondo que la óxido se había metido en las articulaciones. Se requirió mucho más esfuerzo de lo que había anticipado abrir la puerta, pero al final logró. Se encontró en un pasillo. No hubo un cambio fenomenal en la estructura del área. Habitación diferente, mismo entorno. La nube caminó hasta el final del pasillo, pasando por alto la puerta a su izquierda cuando llegó a la puerta de madera en el otro extremo. Fue dentro de la habitación de al lado que encontró a Sephiroth. El espadachín de cabello plateado caminaba por el mosaico de ladrillos agrietado y desgastado, sus movimientos acompañados por el clic ligero de sus botas cuando golpean el suelo. Había un libro en su mano mientras leía en voz alta para sí mismo. Comillas, una forma de vida en un estado de animación suspendida, excavada de un estrato de 2000 años. El profesor Gast nombró a esta forma de vida Jenova. La habitación Sephiroth estaba caminando como una combinación de biblioteca antigua y laboratorio de ciencias espeluznante. Los estantes llenos de libros, viales y frascos de vidrio llenos de líquido viscoso se alineaban en las paredes. Un escritorio grande hecho de madera desgastada se sentó a un lado, libros, vasos, quemadores Bunsen y varios frascos y viales yacían esparcidos por su superficie agrietada y envejecida. La iluminación amarilla opaca arrojó un brillo inusual a lo largo de los muchos líquidos contenidos con los viales y frascos, los verdes, los rojos, los rosas y las naranjas se representaron en los diferentes contenedores, los líquidos coloridos burbujean con la vida. Comillas fecha XXXX, Jenova verificada como un antiguo, los murmullos de Sephiroth fueron acompañados por un susurro ligero mientras volteaba la página en el libro. Escaneó las líneas delante de él, absorbiendo el conocimiento contenido en el mismo. Fecha XXXX, Proyecto Jenova aprobado. Reactor Mako 1 autorizado para su uso. La nube lo siguió en silencio mientras Sephiroth caminaba desde la primera habitación, por un salón abierto que se conecta a la habitación contigua. Estaba mucho en la misma línea, excepto donde el área anterior estaba llena de estantes y un escritorio, esta tenía una gran mesa de operaciones en el centro. Una mesa de operación opaca y oxidada con correas de metal para contener a las personas o criaturas que se encuentran en ella. El marrón opaco de sangre seca yacía en salpicaduras a través de su superficie y el piso alrededor, lo que permite a aquellos con una imaginación más vívida imaginar los horribles experimentos que deben haber continuado en esta habitación. Varias máquinas sonaban y tarareaban a lo largo de las paredes, grandes tuberías de metal extruidas de sus lusas y espaldas, extendiéndose sobre ellas y pescando en las paredes o el techo. Comillas, el nombre de mi madre, Jenova, el proyecto Jenova. Podría ser una coincidencia. Se movieron más, uno en silencio siguiendo al otro. Se ingresó otra puerta, esta vez que condujo a un estudio completo con un escritorio que parecía que había sido costoso en un momento, pero al igual que todo lo demás se había desgastado por el tiempo. Las paredes se hicieron completamente de estantes de libros, las espinas de cientos, posiblemente miles de libros alineados en la habitación. Sephiroth se detuvo por el escritorio, sus manos cayeron a su lado, el libro contenido en su agarre izquierdo sostenido con un agarre suelto. Miró hacia el techo, los ojos cerrados en angustia. Comillas, profesor Gast, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué moriste? Cloud estaba conmocionada, desconcertada incluso. Nunca antes había visto a Sephiroth en un estado tan lamentable. Parecía que el hombre se había dejado caer sobre sus hombros, su postura ahora estaba encorvada, la cabeza doblada, la cara arrugada en una expresión de emociones mixtas, ninguna de ellas bien. Era imposible decir lo que sentía el legendario soldado, pero no podía ser tan bueno a juzgar por la expresión de su rostro. Comillas, Sephiroth. Comillas, Cloud dijo, apareciendo detrás del espadachín de cabello plateado. Comillas, me gustaría estar solo. Cloud hizo una mueca en el tono muerto en la voz del hombre. A pesar de su preocupación, cumplió con sus comandantes, dejando a Sephiroth a sus pensamientos. Sephiroth no salió de Shinra Mansion, continuó leyendo como si algo poseído por algo, y ni una sola vez, la luz salió en el sótano, y en el séptimo día. LGNS. Nibelheim estaba ardiendo. Había sido el crujido de las llamas y el olor acre de humo mientras flotaba a través del aire que lo había despertado en primer lugar.
Cloud salió corriendo de la posada solo para congelarse en estado de shock cuando vio a toda la ciudad encendida. Las tiendas que alguna vez estuvieron llenas de aldeanos ahora creían crujientes mientras los incendios de naranja los consumían. Los techos de varias casas se habían derrumbado, el humo se derramaba del interior. La bomba de agua del molino de viento que una vez había estado en el centro de la ciudad ahora estaba en ruina, un trozo desechado de metal retorcido y madera ardiente que había sido arrojada a la herrería. Cuando Cloud corrió más hacia la ciudad, su mirada viajó hacia la mansión Sinra, luego cayó cuando sus ojos vieron a Sephiroth. El hombre se quedó allí, una sonrisa trastornada en su rostro, ojos de gato encendidos de alegría ante la destrucción a su alrededor. Las llamas bailaron y se retorcieron alrededor de su figura, como un ángel caído o una especie de demonio que destruyen la pequeña aldea. Sus ojos, iris verdes fríos con hendiduras para los alumnos contemplados en los horrorizados de la nube. Su sonrisa se abrió, como si algo sobre la mirada asustada y conmocionada del hombre más joven lo divirtiera. Luego se giró, caminando con una marcha tranquila y constante mientras caminaba hacia las llamas. Comillas Sephiroth. Cloud se levantó una mano en la cara, los dedos se apretaron para formar un puño. Cerró los ojos, tratando de alejar las imágenes de su ciudad natal ardiendo, a pesar de que sabía que era un esfuerzo inútil. Comillas como pudiste. Llevando las imágenes y sus altas emociones de alambre, Cloud se centró en algo que sabía que podía hacer. Siguiendo a Sephiroth. Estaba claro desde el primer momento a dónde iba el hombre. El reactor Nibelheim. Cloud corrió hacia el reactor con toda la velocidad que pudo reunir. Estaba agradecido de que no hubiera monstruos, dedicando correctamente que Sephiroth debe matarlos a todos. Eso facilitó su trabajo, y no pasó mucho tiempo antes de que el soldado de primera clase llegó a su destino. Allí, Sephiroth no era la única persona que encontró. Allí estaba ella. Tifa Lockhart. Estaba arrodillada en la plataforma de acero por delante. Él suspiró aliviado, al menos ella estaba a salvo. Sin embargo, algo estaba mal en ella, su rostro estaba ambientado en una mirada de agonía retorcida, y Cloud se dio cuenta de que la razón de esto era la figura que se encontraba debajo de ella. Reconoció al padre de Tifa con bastante facilidad, y estaba claro por la forma en que la luz se había salido de sus ojos y la sangre goteando desde una herida de espada en su pecho que el hombre estaba muerto. Igualmente claro estaba el que lo había hecho, porque Masamune estaba desechado justo al lado del hombre. Cloud quería moverse, decir algo, ir allí y consolar a su amigo de la infancia, pero por alguna razón se detuvo. Tal vez fue solo que no sentía que tenía derecho a consolarla después de haber ido por tanto tiempo, o podría haber sido que estaba congelado en estado de shock por lo que estaba viendo. Al final, probablemente no importaba, en el momento en que todo lo que Cloud podía hacer era ver cómo la joven de la que estaba enamorada cuando eran más jóvenes lloraban por el cadáver de su padre. Las lágrimas corrieron por su hermosa cara, cayendo con gracia por su barbilla mientras se inclinaba para sostener a su padre cerca. Papá. Luego retrocedió, consumida por el peso de su pérdida. Pero, incluso cuando la nube observaba, sus rasgos se torcían en la ira, los ojos comenzaron a abrir con una furia increíble, cazando sus hermosos rasgos. Su pérdida fue reemplazada por algo nuevo. Algo terrible. Comillas Sephiroth. ¿Sephiroth te hizo esto? No. Sus ojos marrones se pusieron hacia adelante mientras sacudía incontrolablemente. Rage la alimentó mientras golpeaba el acero debajo de ella con su puño. Sephiroth. Soldado. Reactores Mako. Sinra. Todo. Ella golpeó el suelo con los puños, sangrándolos en su furia. Comillas los odio a todos. Al levantarse, tomó la espada, arrastrándola detrás de ella mientras entraba por la puerta, temblando mientras entraba en la oscuridad abisal bostezando para saludarla. Cloud tardó varios segundos antes de que pudiera moverse, su sorpresa al ver a Tifa y su angustia al ver a su estado enfurecido y dolorido congelándolo en su lugar. Cuando se movió, el soldado rubio se sacudió de su estupor y rápidamente corrió por la entrada a la habitación principal del reactor. Tenía que llegar a Tifa antes de que ella se encontrara con Sephiroth, no le permitía morir como los otros aldeanos. Allí encontró a Tifa, ella estaba acostada en la segunda y más grande de las dos primeras escaleras. Su torso estaba acostado sobre la superficie plana de metal mientras sus piernas estaban torpemente contra las escaleras. Sin embargo, nada de eso era importante e inmediatamente había sido bloqueado cuando vio la gran herida sobre su pecho. Él corrió hacia su lado, arrodillado mientras revisaba su herida.
Se veía mal, la ropa de su camisa y su chaleco se había cortado limpio, no solo llevando su pecho al mundo, sino también mostrando la gran herida que corría entre sus senos desde el lado izquierdo de su cuello, a su derecha abdomen. La herida estaba sangrando profusamente y Cloud sabía que si no hacía algo rápidamente, ella moriría de pérdida de sangre. Sacó su materia curativa y estaba a punto de comenzar cuando los ojos glaseados de Tifa lo notaron y ella levantó una mano cubierta de sangre. Prometiste que vendrías, cuando estuviera en problemas. Comillas, así es, dijo Cloud cuando comenzó a concentrarse, colocó su mano y la materia se apretó sobre la herida. Poco a poco, la gran marca de corte comenzó a curarse, la piel se unió, los músculos se volvieron a conectar y restauraron, hasta que no quedó nada de la herida sino una línea rosa muy ligera, casi invisible. Eran momentos como estos que estaba tan agradecido de que su cuerpo fuera mejorado por Mako. De lo contrario, nunca podría usar materia tan bien. Prometí que te rescataría y voy a hacer eso. Con la herida curada y su vida ya no está en peligro, la nube la arrojó suavemente a sus brazos, un brazo que se rodea y el otro a su alrededor de sus hombros. Se puso de pie y la llevó a la cápsula más cercana. Él la dejó, apoyándola contra la cápsula y dándole uno más una vez para asegurarse de que ella estuviera bien. Su mano se levantó, sin ser ridícula y alejó un mechón de cabello de sus caras, los dedos apenas pastaban su piel. Luego apartó la mano, se levantó y comenzó a caminar. Viajó por las escaleras y entró en la habitación que Sephiroth había entrado solo momentos antes de él. La habitación estaba débilmente iluminada, pero Cloud podía ver bien. Desbalteó un pequeño tramo de escaleras, pisando una superficie curva que se parecía a la mitad superior de una esfera. 6 objetos cilíndricos azules formaron un círculo a su alrededor, 3 a cada lado, mientras sobresalían de un pequeño agujero dentro de la esfera. En el centro había otro agujero, este contenía una miríada de cables grandes, con un enorme tubo rojo que sobresale. El tubo se extendió, curvándose hacia una plataforma cilíndrica. En esa plataforma se encontraba Sephiroth, su marco bloqueó la figura de metal como el humano con alas como brazos y solo un torso y la mitad superior existente, mientras que la parte inferior era un artilugio de las tuberías y el marco de los cables que se extendían a la plataforma, y a su vez bloqueaba el tubo con lo que parecía un monstruo femenino de algún tipo flotando dentro de él. Comillas madre, Sephiroth levantó las manos sobre su cabeza, los brazos se extendieron como para abrazar la figura delante de él. Tomemos el planeta juntos. Yo tuve una epifanía. Vamos a la tierra prometida juntos. Comillas Sephiroth Cloud gritó, rabia y tristeza mezclando su voz. Comillas mi familia. Mi ciudad natal. ¿Cómo puedes hacerles esto? Sephiroth solo se rió de él. Comillas ja, madre, están aquí de nuevo. Deberías haber gobernado este planeta. Eras más fuerte, más inteligente. Pero luego vinieron esos abatidos inferiores. Vinieron y le quitaron este planeta. Pero. No estés triste, madre. Las manos de Sephiroth se aferraron al torso mecánico y, con un remolcador rápido, lo arrancó de la base que lo conectó a la plataforma. Los cables provocaron, escabello, hecho de cientos y cientos de cables fueron destrozados en un mar de chispas. El aceite se filtró de la cara de las máquinas, como las lágrimas y la sangre que se derraman de sus ojos y boca. Sephiroth tiró el objeto, permitiendo una vista sin obstrucciones de Jenova. Comillas nos encontramos al fin, madre. Jenova, una criatura de piel azul horrible que estaba desgastada y desgastada. Era de forma humana, con brazos, piernas, una cara y todo lo que un humano normal tendría. Pero ahí fue donde terminaron las similitudes. Aunque la criatura poseía una cara atractiva y femenina, su piel, particularmente a lo largo del cofre y los hombros, parecían viejos y veinos. Sus brazos se mantuvieron detrás de su espalda, encerrados en algún tipo de formación de rocas con intrincados patrones grabados en su superficie. Un tubo grande estaba atascado en su estómago, cuyo extremo entró en la parte inferior del tubo de prueba y en el Sephiroth rojo había caminado para llegar a la plataforma. El cabello blanco estaba flotando libremente, su cabeza oscurecida solo ligeramente por la tapa de metal colocada sobre él, el nombre Jenova escrito en el frente de las hojas de metal. Cloud gruñó mientras desataba su espada, su resplandor se intensificaba mientras miraba un agujero a través de la espalda de Sephiroth. Comillas, ¿qué pasa con mi tristeza? Mis amigos. Familia. ¿La tristeza de que me quitaran la ciudad natal? Es lo mismo que tu tristeza. Sephiroth se volvió, espada en la mano, su mirada divertida mientras miraba a Cloud. Comillas, mi tristeza. ¿De qué tengo que estar triste?
Soy el elegido. He sido elegido para ser el líder de este planeta. Ambas manos encerradas alrededor de la espada en un agarre de 2 manos, preparándose para la batalla. Cloud coincidió con su postura con una de las suyas, sabiendo que necesitaría usar cada truco que había recogido si esperaba sobrevivir a esta batalla. Comillas, tengo órdenes de sacar este planeta de ustedes, estúpidas personas para el Cetra. ¿De qué se supone que debo estar triste? Cloud parecía aturdida. Cerró los ojos, la arena de los dientes mientras intentaba comprender lo que estaba diciendo este hombre. Comillas, Sephiroth. Confío en ti. Cloud sacudió la cabeza, su feroz resplandor regresó. Comillas, no. No eres el Sephiroth que solía saber. Se metió en su postura para la batalla una vez más. Esta sería su última pelea. Su desafío final. Un último pensamiento pasó por su cabeza antes de que comenzara la batalla. No era así como había esperado algún día superar a su mentor. Ahí todos van. Creo que esto salió bien para una repetición parcial de canon. Esperemos que este capítulo te haya dado una idea del personaje de Cloud. Vaya. El capítulo estaba haciendo mucho tiempo. En serio, más de 17,000 palabras. Creo que este es mi capítulo más largo hasta ahora. Bueno, lo que sea. Es genial. Asegúrese de decirme lo que piensan todos.